Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de Control Óptimo. Em, Iris, creo que ibas a hacerme unas preguntas acerca de la actividad, de las actividades que Ajá, tienen pendientes. sí. Bueno, ahorita estoy haciendo en la tabla de Excel, que yo lo hago, pero me dan los valores muy cercanos. O sea, al P2 y el P3 que colocamos, que tengo entendido que el P2 era 250K y el otro era 450K. Ajá, Este, esos son los valores finales, ¿no? Ah, no, esos son los no, valores iniciales. no valores iniciales, pero ya yo estoy haciendo varias en la tabla y llevo ya A 16, mí, pero Romina, fuiste tú, Romina, me hizo la misma pregunta y yo tuve que mostrarle Eh, mi solución. No tuve que sí, lo que pasa. mostrarle, yo decidí mostrarle mi solución, que no es lo mismo, ya no me la pidió. Pero ahora no la consigo. Sí, lo que pasa es que entonces me da 249.999, sigo iterando y coma 99. No me llega, se supone que los valores que me a los que debería llegar es Sí, 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 21, sí llega, pero ya va, 215. dame un chance a ver si consigo. sí llega, pero tienes que cambiar el valor Eso es del lo que alfa. quiero decirle, Ujú. pero quiero ¿El valor de quién? mostrar de alfa. Ya te voy a comentar. En el momento que consiga la solución, lo que pasa es que yo cada año, cuando doy el curso, bueno, este curso tenía varios años que no se daba, pero cuando lo hago, aquí debería estar. Tratas de cambiar los valores y se te pierden, como a Y mí. no, no, sí, no solamente cambio los valores, sino que hago una carpeta nueva y cambio, entonces, este como que no es. No, este no es. ¿Cómo conseguí, cuando Romina me hizo la consulta, cómo conseguí eso tan rápido? No tengo idea. Porque de repente entré y, mira, aquí está. Debe ser que está. Vamos a ver aquí. Se llama solución tarea uno. No, no lo consigo. Tal vez está en la carpeta de MATLAB. Em, Fíjate, estoy utilizando un alfa de 25. Si utilizo un alfa como uno, fíjate que los valores de P2 y P3 cambian muy lentamente y no llegamos a la solución en un tiempo aceptable. No hay ninguna restricción para el valor de alfa, pero el problema es que si alfa es muy grande, este tiene que ser positivo, pero si alfa es muy grande, es posible que no logres conseguir la solución. Pero como este problema converge lentamente, uno puede probar alfas más grandes. Digamos que utilice alfa 40, a ver qué pasa. Y bueno, aquí se observa que si utilizando alfa igual a 40, en este valor va cambiando y ya en la etapa 13, por ejemplo, el resultado que obtengo, ya el delta F, que es el Ya, valor ajá, del sí, cambio, sí. es muy pequeño. Pero cuando utilizaba, digamos, si utilizas alfa, que a lo mejor es lo que estás utilizando, 0,15, 0,15. No, yo llegué hasta 5. Hasta 5, 0, sí. vamos a decir que alfa 5. Con alfa 5 igual va a converger, pero no tan rápido. Fíjate que el resultado es 215 aproximadamente. El valor que nosotros estamos esperando conseguir es 215,44 y el otro es 464. O sea que con 5 esto se va a acercar. Es bueno, si utilizo uno, si vamos a utilizar 0,1, con 0,1 esto también va a converger eventualmente, ¿no? Lo que yo debería hacer aquí, bueno, es agregar aquí, no sé, unas 1000 filas. Tal vez aquí ya convergió. No, todavía esto le falta bastante. Pero ahorita está en 229 y en 457. Pero si yo utilizo otro valor, lo que voy a necesitar es muchísimo más pasos. Bueno, pero los pasos son prácticamente gratuitos en Excel, ¿no? Es decir, que una vez que uno tiene el- la implementación de lo que uno está haciendo, uno puede
bueno, cambiar el valor de alfa hasta que consiga algo. Como les decía, los pasos son prácticamente, aquí ya conseguí la solución, con uno. Necesité 148 iteraciones, pero ya aquí tengo 215.15 y 462.67. Si mi solución no está muy bonita, no, tampoco es la idea. Mi solución es para ver qué es lo que me está mostrando la gente, para saber cuánto va a dar el resultado y estas cosas. ¿Me explico? Pero, Correcto. o sea, no, esto no está hecho y esto no está hecho para presentárselo a los estudiantes. Por eso esta no es la mejor manera de presentar esto. Pero con un alfa de uno también lo deberías conseguir. Ahora, lo que tienes que verificar es que estás haciendo los cálculos adecuadamente. El gradiente, bueno, yo aquí tengo la ecuación del gradiente basado en las variables con las que estoy trabajando, ¿no? Es B5, que es P1, por B6, que es T1, entre, perdón, por uno entre D3, o sea, es dividido entre D3, que es P2, multiplicado por D3 entre B1, que es esta misma P2 entre P1, todo esto elevado al exponente que le corresponde, que es Cero coma A. siete cuatro uno. No, el exponente que Uno le menos A. corresponde es Es A cero menos punto. uno. Es A No, menos uno, ¿no? es uno menos A, ¿no? A menos uno. Pero es que no puede ser un exponente negativo, sí. Ya, vamos a buscar la definición de la tarea. Esta sí sé dónde la tengo inmediatamente. No, no estoy seguro de lo que me estás comentando. Yo creo que... Vamos a ver. ¿Será ahí donde tenga el error? No. Es posible. Ya la voy a ver. Esto es la actividad de 5. optimización a través del método numérico, ¿no? Em, todo esto va elevado a la A y A, que eso es lo que estoy haciendo. Ajá, y Ah, cuando derivo, pero cuando derivo, ajá, cuando hago el gradiente es A menos uno, A menos uno. correcto, correcto. Pero es lo mismo que escribir P1 entre P2 elevado a la uno menos A, ¿cierto? Que es lo que estoy haciendo yo aquí. Estoy escribiendo P1, perdón, el término era P2 entre P1. El Ajá. término es P2, que es de 3, dividido entre P1 elevado a la, o sea, que Da elevado a uno, la, ujú. ajá, a mí me dio uno sobre P1 por P2 sobre P1 elevado a la A menos uno del gradiente F1, el que llamamos el gradiente W1, menos uno sobre P2 por P2 sobre P3 elevado a la A. Tú primero derivas respecto a P2, ¿correcto? Ajá, ajá. Cuando derivo respecto a P2, me queda R de 1 sobre A. Ok. Todo eso multiplicado por A, que multiplica P2 sobre P1 por A a la menos uno por Por A uno sobre menos P1. uno. Ok. A menos uno por uno sobre P1. Porque uno, Ok. menos A, ¿Por qué menos? Va a tener, a o sea, la siguiente. va a quedar un menos, pero, claro, porque esto es P2 a la menos A. Es como lo estás calculando. Colocarías menos Uh-huh, A por menos P2, A por 3 entre P2 elevado. Ahora me a vas a la hacer A buscar la deducción de esto. por uno sobre P2. Y ahora no me acuerdo dónde era que estaba. ¿Y la deducción? No me acuerdo dónde era que estaba la solución. Vamos a ver. Eh, control óptimo a distancia. RT1 sobre A. Control óptimo a distancia. Y aquí.
Em, Pero que aquí es un más, Dios mío, yo le puse un menos. Déjame ver aquí. Déjame ver aquí en la fórmula, a ver si es que es un más. Yo le puse un menos. Aquí, vamos a ver si aquí le pongo más. ya voy. No, esta no es. Esta es. Creo que es este. Sí, es este, aquí está. Este es el ejercicio. Ok, aquí están las derivadas. Vamos a incrementar aquí el tamaño de esto. Ok, la derivada de W respecto a P2 es R por T1 entre A Ajá. por A por P2 a la A menos 1 entre P1 y menos A por P3 a la A por P2 a la menos 1 menos A. ¿Ok? Y Ajá. esto se puede reescribir de esta forma. Así es que R yo lo por tengo acá. T1, aquí tengo P2 en el denominador y Correcto. tengo a P2 entre P1 elevado a la A. Mm, mm. Claro, porque Ya. esto es P2 a la A dividido entre P2. Por eso es que lo escribo así. Y aquí tengo, bueno, le estoy dando la solución de la tarea, pero si me están preguntando, yo considero que darle la solución de la tarea no está nada mal. Bueno, esta A se cancela con esta A. Y tengo aquí ahora P3 a la A entre P2 a la A y P2 queda también afuera por el menos 1 que queda aquí. Entonces, esta es la expresión que yo estoy utilizando para calcular el gradiente. El gradiente, la derivada parcial, pues. Ajá. Sí, sí, lo que pasa es que yo lo tengo, bueno. Ok, Ah, y no, ya. cuando, ya, ya viste, aquí queda un menos, en efecto, aquí queda un menos. Exacto. P3 sobre P2. Y cuando estoy haciendo el cálculo en Excel, vamos a mostrar esto aquí. Romina, a ti te convergió, ¿verdad? Tú lograste resolverlo completamente. Sí, yo logré resolverlo. Mi derivada estaba un poquito diferente a eso que tiene allí, pero el Sí, resultado me bueno, dio igual. la derivada yo porque aquí la estoy reescribiendo para que sea la forma más sencilla posible para yo poder implementarlo más fácilmente en Excel. Ok. Pero, No, pero o sea, pero, con la expresión que yo tenía, el resultado me dio exactamente igual al que usted tiene allí. ok. Ok, entonces, P1 cuando yo sobre voy a calcular este primer P3. gradiente, el gradiente W1, yo estoy haciendo aquí R por T, que eso ya lo vimos, aquí 1 entre P2, que es este valor, por P2 entre P1 es fijo, que es el número que está aquí, elevado a la A, porque es el exponente que estoy colocando aquí, menos 1 entre D3, y D3 es P3, por E3 entre D3, y E3 es este, entre D3 que es P, elevado a la A nuevamente. Este es el gradiente que yo obtengo para esta expresión. Y el otro es esencialmente lo mismo, pero cambiando las posiciones de las presiones. Pero el cálculo ese se hace de forma muy semejante y así calculo el gradiente. Y después del gradiente, porque es que yo lo hago primero el cálculo del gradiente y luego calculo la coordenada, que es el menos gradiente. O sea, yo cambio el signo del Ajá. gradiente Ujú. y después de que tengo el menos gradiente, calculo la nueva función f que va a ser, bueno, la función f es la evaluación de la función, ¿no? O sea, evalúo directamente la expresión original que teníamos, que es, que es esta, que es la expresión de la expresión, pues. Y bueno, este es el valor que
que era el valor que ya sabíamos que iba a dar con esas presiones, porque es la sustitución directamente de los valores. Y para calcular el siguiente paso, este es el primero de los cálculos. Para calcular el siguiente paso, tomo el valor anterior y tomo el gradiente con el signo cambiado multiplicado por el valor de alfa. Ajá, es lo que tengo yo aquí. Multiplicado por el exacto, por el valor de alfa. Entonces prueba utilizando un alfa más grande a ver si converge. Sí. Lo que estoy viendo es que los gradientes, el primero no me está dando igual, el segundo sí. Ok, Debe entonces ser ahí donde está, ahí hay un ahí donde error. está, ahí hay un Este tiene errorcito. que darte exactamente igual porque este gradiente está en el punto inicial y debería ser el mismo para Sí, todos. sí, sí. Ahí es donde está, ya tengo que revisar la fórmula entonces ahorita. Ujú. Ok. Sí, sí. Bueno, pero digo, o sea, yo probé, si fui aumentando alfa, lo llegué hasta 5, pero dije, bueno, vamos a esperar a ver, ese que tengo. Como comenté hace un momento, con un alfa pequeño, que eso era lo que le iba a decir a Romina cuando le iba a contestar, pero como ella me dijo, no, es que use 40, bueno, estoy bien. Con un alfa pequeño, porque yo quería obtener la solución en el menor número de pasos posibles. Con un alfa pequeño, hace falta muchos pasos, pero con un alfa grande, por ejemplo, el que aquí estoy utilizando 25, el resultado da inmediatamente, en pocas líneas. Ajá, Pero si una ustedes pregunta. quieren usar infinitas filas, o sea, como las filas son baratas, cuando digo eso quiero decir es que ustedes tienen una restricción, pero después de 108.000 filas y no van a utilizar 108.000 filas, ustedes pueden continuar esto cuantas filas necesiten. Una ¿Cuántas filas ustedes pregunta. necesitan? Ajá, dime. Ese valor de alfa, aparte de que sea mayor que uno, no tiene Mayor que ninguna, cero. perdón, mayor que cero, no tiene ninguna restricción en cuanto al valor que nosotros escojamos. No, no tiene. Hay otros métodos que calculan el valor de alfa y a veces utilizan un alfa pequeño, digamos cercano a cero, y a veces utilizan un alfa muy grande, dependiendo de la distancia y de las características de la expresión. O sea, hay métodos que calculan el valor de alfa antes de hacer el movimiento al siguiente punto. Y Ajá, ahí el valor de alfa depende de la derivada y no hay ninguna restricción para el signo, el valor que pueda tener la derivada, la magnitud que pueda tener la derivada. ok. Entonces, en verdad no hay ninguna restricción de cuáles son los valores de alfa que pueden utilizar. El problema es, y aquí esto debe quedar claro, vamos a ver aquí si esto funciona. Si yo utilizo 1500 para este valor de alfa, esto no funciona. ¿Ok? O sea, si el valor es muy grande, obviamente ustedes el movimiento que van a hacer en la función los va a mover a un punto en el futuro que es muy lejano, o sea, en el recorrido de la función que es muy lejano. Aquí el problema es que las presiones sí son negativas. Y este problema es muy bonito cuando uno trabaja con otros valores. A mí me parece muy interesante, digamos con dos. El problema es interesante, se va acercando las presiones, pero no tiene sentido una presión negativa en este problema. Y si uno intenta sustituir una presión negativa en las fórmulas dan números complejos, Excel no sabe manejarlas. Mm, Entonces, esto no es continuo, o sea, no está definido más allá de presiones o con presiones menores a cero, que es lo natural, cómo funciona el mundo. Pero uno intenta usar un alfa muy grande y él va a intentar hacer una corrección muy grande del valor y va a ir a unas presiones. Cuando intente hacer el cambio de coordenada, va a ir a unas presiones mayores que cero, menores que cero, perdón. Entonces ujú. llega un momento en que hay unas restricciones basado en el planteamiento, pero matemáticamente no habría ningún problema, excepto el que acabo de decir, que pasamos a los números complejos para usar otro alfa. El problema es que no vas a converger. O sea, la convergencia depende de la elección adecuada del valor de alfa Ujú. y de la elección adecuada de los puntos iniciales. Perfecto. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta o comentario? Si no, empecemos con el tema de hoy. Bueno, en el tema que vamos a comentar hoy, vamos a hablar acerca de optimización con restricciones. La optimización con restricciones es una extensión de lo que ustedes han estado trabajando. Ya voy a comentar a qué me refiero con optimización con restricciones. Pero nosotros hasta ahora hemos tomado una función simple
Y basado en la función simple, lo que hicimos fue, simple entre comillas, puede ser multivariable con toda la complejidad que deseemos. Lo que hicimos es, con la función que tenemos, hemos buscado el mínimo utilizando, bueno, lo mismo que hacíamos en cálculo 1, aquí en múltiples variables, que también lo vieron en cálculo 3, que es que hallamos la derivada y intentamos igualar la derivada a cero. Y con el criterio de la segunda derivada podríamos determinar el signo de la derivada para saber si se trata de un máximo o un mínimo en los puntos que estamos analizando. Eso está muy interesante, pero hay algunas cosas que hay que considerar. En muchos problemas reales hay límites físicos o límites normativos, y eso ocurrió en el ejercicio que estamos resolviendo. Nosotros no necesitamos establecer un límite, pero en verdad hay un límite, y es que las presiones tienen que ser mayores que cero. Además, las presiones intermedias tienen que ser menores que la presión de salida y las presiones intermedias tienen que ser mayores que la presión de entrada. Eso es otro problema físico. Nosotros no estamos considerando esto como una restricción, pero en la práctica nosotros o pudimos haber considerado estos límites para estas variables. Hay algunos otros problemas que ocurren comúnmente cuando uno está haciendo un edificio. Ustedes no trabajan en el área de la construcción, pero cuando uno está haciendo un edificio, las vigas o las columnas tienen que tener un espesor mínimo para soportar el edificio. No es que uno quiera utilizar el mínimo, es que uno tiene que saber cuánto es el mínimo, porque si uno no está claro de cuánto es el mínimo y uno utiliza otro tamaño, el edificio tiene inestabilidad estructural y puede caerse. Eso es un problema. Bueno, a veces tenemos un presupuesto o tenemos una capacidad de producción que limita lo que nosotros queremos optimizar y eh, bueno, a veces tenemos que restringir el problema que estemos resolviendo de acuerdo a cuánto dinero tengamos. Porque si tenemos dinero infinito, siempre podremos hacer lo que nosotros necesitemos, pero a veces, y cuando digo a veces, es siempre, nunca tenemos un presupuesto infinito. Y la capacidad, bueno, la capacidad puede ser no solamente la capacidad de producción, sino el tiempo u otras restricciones de número de semanas que toma hacer la producción y demás. Y en los casos que más nos interesan, en los procesos industriales, hay restricciones como la temperatura, la presión. Ustedes no pueden utilizar cualquier tamaño de presión para cualquier proceso y a veces no pueden usar cualquier temperatura porque la temperatura puede afectar al equipo, puede afectar al material con el que están trabajando, etcétera. Entonces, es necesario establecer restricciones para el problema de optimización. Cuando uno establece una restricción, el problema ya no puede resolverse como lo estábamos resolviendo. Ya lo de la derivada no es suficiente. ¿Qué tipos de restricciones vamos a considerar? Bueno, ustedes se acuerdan que hablamos que nosotros vamos a hacer solamente minimización. Y considerando eso, dijimos cualquier problema de optimización que no sea minimización lo vamos a convertir en uno de minimización. Aquí tenemos ahora los tipos de restricciones que podemos tener para un problema. Matemáticamente hablando, las restricciones pueden ser restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. Una restricción de igualdad debe escribirse de esta forma. Tenemos una ecuación que depende de todas las variables. Aquí X es un vector. Esto tiene que ser igual a un número. Entonces tendremos tantas ecuaciones como restricciones tenga el problema. O sea que podemos tener, y esto es una ecuación, podemos tener múltiples ecuaciones. Y las restricciones de desigualdad deben escribirse utilizando el símbolo menor que, de forma que la constante a la que esté asociada esté siempre a la derecha. O sea, la expresión que nosotros vamos a utilizar tiene que ser menor que la expresión, un número que esté a la derecha. Y esta expresión, bueno, es una ecuación, bueno, no una ecuación, es una expresión matemática basada también en las variables x, que es un vector, y podemos tener cuantas restricciones sean necesarias. Las otras restricciones pueden convertirse, todas las otras restricciones que nosotros podamos escribir, se pueden convertir en una restricción de este tipo. Hay unas que no se pueden escribir, que son las restricciones de desigualdad
estricta. Si una restricción es de desigualdad estricta, no se puede escribir como una restricción de desigualdad, porque no se incluye el borde. Y ese caso no lo vamos a considerar para el problema que estamos estudiando. En general, lo que se suele hacer cuando se tiene una restricción de desigualdad estricta es utilizar la restricción de desigualdad y luego ver si la solución queda en el extremo y es eliminarla y buscar otra. ¿Ok? Entonces, el problema en general se suele escribir como minimizar f de x sujeto a, tenemos m restricciones de igualdad y R restricciones de desigualdad. Porque estos números, bueno, que estas letras, para indicar que no tienen por qué ser iguales, podemos tener una o más o cero. O sea, en realidad podemos tener cualquier cantidad de restricciones de igualdad y podemos tener cualquier número de restricciones de igualdad de desigualdad. Y los números no tienen por qué ser iguales. ¿Ok? Podemos tener cero restricciones de desigualdad y una de igualdad. Para problemas sencillos, la solución es simple. Si el problema es muy sencillo, ya va a irse algo aquí. Ok. Si el problema es muy sencillo, ustedes pueden sustituir las ecuaciones de desigualdad, de igualdad en la restricción, en la función objetivo. Y bueno, eso resuelve su problema sencillo. Si el problema no es muy sencillo, entonces necesitamos hacer algún procedimiento. El procedimiento que voy a mostrar tampoco es nuevo. Ustedes lo conocen. Lo vieron también en cálculo. Se llama multiplicadores multiplicadores de, se olvidó el nombre. Los multiplicadores, qué horror. De Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Perdonen el nombre. Y la diapositiva la tuve que revisar y todo, pero bueno, se me olvidó el nombre de los multiplicadores de Lagrange. Ustedes vieron multiplicadores de Lagrange en cálculo. Si no lo vieron, debo suponer que lo vieron, porque forma parte de la mayoría de los programas de cálculo del país, de Venezuela. Entonces, bueno, no puedo detallar con demasiado detalle qué son los multiplicadores de Lagrange. Sin embargo, en la lectura fundamental explico esto con un poco más de detalle que lo que lo voy a explicar aquí, porque como ya saben, el objetivo de esta sesión no es sustituir a la lectura fundamental. Y en particular en esta semana hay muchos videos y mucho contenido que deben completar y por eso quisiera no detenerme en grandes detalles en las cosas, porque esta sesión ya va a incrementar el tamaño el tiempo que ustedes deben dedicar a este módulo de este segundo bloque. Pero bueno, el asunto se resuelve de la siguiente forma. Nosotros construimos una función que ahora va a depender de la función objetivo y de todas las restricciones que nosotros teníamos inicialmente. Nosotros vamos a escribir entonces una nueva función que vamos a llamar lagrangiano. Y para cada restricción de igualdad vamos a agregar un coeficiente, una variable desconocida llamada lambda. Y para cada restricción de desigualdad vamos a agregar un coeficiente, en este caso u, de forma que nuestra función va a depender de x, que eran los valores del vector x que está aquí, y además va a depender de un vector que estamos llamando lambda y de un vector llamado u. O sea, nosotros vamos a tomar nuestra función objetivo y vamos a construir una nueva expresión que va a incluir a la función objetivo a todas las restricciones de igualdad, perdón, y a todas las de igualdad. En una expresión que se ve así, a pesar de que esto tiene una sumatoria, en realidad es que, bueno, para cada una de las ecuaciones vamos a agregar un término que incluye un lambda, cada lambda es diferente. Y para cada de las restricciones de igualdad, de desigualdad, vamos a agregar un término llamado u, donde cada u es diferente uno para cada ecuación. Entonces, el problema de resolver esta minimización sujeto a esto consiste en resolver la minimización para este sistema multivariable. ¿Ok? Entonces, en vez de resolver el problema original, lo que resolvemos es la minimización de esto. Pero hay unas condiciones que deben satisfacerse. Esto es lo que se muestra a continuación.
nosotros lo que queremos es, para lo que les decía anteriormente, lo que queremos es resolver el problema del lagrangiano ahora y debemos garantizar, para resolverlo, como hemos dicho antes, lo que nosotros queremos hacer es que el gradiente de esto sea igual a cero. Entonces lo que vamos a buscar es el gradiente. Ahora respecto a x únicamente, va a ser igual a cero. Y bueno, eso significa ya el gradiente de cada una de las expresiones. Pero debe satisfacerse, cuando se resuelva esto, que todas las restricciones de desigualdad se cumplen, todas las restricciones de igualdad se cumplen. Además debe satisfacerse que todos los valores de u son positivos, porque si no las desigualdades cambian de posición. Y además debe garantizarse, y esta es como la condición de frontera, que en las restricciones de desigualdad, o bien, para que lo vean claramente, para que la restricción de desigualdad, o bien estamos hablando de que g de x es menor que c, o que g de x es igual a c, pero no las dos cosas a la vez, porque esas dos cosas no pueden ocurrir a la vez. Entonces, esta condición garantiza lo que yo acabo de describir anteriormente. Esta condición, o bien UJ vale cero, y entonces este término no tiene ninguna importancia, por lo tanto esto está dentro de la región de la que estamos hablando, o bien UJ es diferente de cero y por lo tanto la desigualdad se convierte en una igualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre que garanticemos que UJ es positivo o mayor que cero, esta restricción está funcionando. Esto es más o menos la intuición de cómo funciona esto. Yo en la lectura y en este curso no suelo explicar cómo se obtiene estas restricciones y la solución del lagrangiano, pero en otras palabras, esto se llama las condiciones de Karosh-Kohn-Tucker. Y las condiciones de Karosh-Kohn-Tucker establecen cómo resolver el problema. El gradiente respecto a x de la función L debe ser cero. Debemos garantizar que todas las restricciones se satisfacen. Además, debemos garantizar que los multiplicadores de Lagrange agregados para, para las restricciones de desigualdad son mayores que cero. De lambda no hay ninguna restricción. Los problemas son o sea, lambda puede tener cualquier valor. El problema es que u tiene que ser positivo. Y además debemos garantizar que esta expresión es cero en casos. Esto convierte al problema en un análisis o a la solución que nosotros hemos escrito en un análisis donde para cada una de las restricciones de desigualdad hay que considerar el caso cuando UJ vale cero, que es decir, que esta expresión es libre, o cuando UJ es diferente de cero, es decir, que esta expresión no es libre. Dicho de otra forma, nosotros intentamos resolver el problema en todo el dominio y luego lo analizamos en el borde del problema. O sea, son como dos etapas. O bien lo resolvemos dentro de la región que está limitada por las restricciones, o bien lo resolvemos en el borde del problema, porque la solución puede estar en el borde del problema. Sin mucha más explicación, esto es suficiente para resolver un problema de control, perdón, de control no, de optimización con restricciones. Para esto, vamos a ver. Esto es un trabajo, bueno, largo, tedioso, no lo vamos a hacer a mano. Hay métodos numéricos que resuelven este problema. Ustedes van a tener que leer un poco más de eso en la lectura fundamental. Pero en esta sección del módulo, del curso, en esta evaluación en particular, la asociada a minimización con restricciones, lo que ustedes van a hacer es resolver un problema usando software. Entonces van a hacerlo a través de MATLAB y van a hacerlo a través de Excel. ¿Está bien? Entonces, cuando digo que lo van a hacer a través de Excel, ahí también está en el video la explicación de cómo se hace, pero en Excel hay una forma de hacer una optimización de forma directa.
Podríamos haber probado aquí la ecuación para que esto lo haga directamente. O sea, sin hacer este método numérico, uno le dice a Excel, busca aquí el valor que minimiza, se lo puedo mostrar. Em, Creo que es en datos, sí, en Solver, esto hay que activarlo, pero uno puede decirle que yo tengo un objetivo, que es la función objetivo en la celda A, yo la quiero minimizar o maximizar y quiero agregar todas las restricciones que quiera colocar. Entonces ustedes pueden aquí colocar las restricciones y en las restricciones ustedes pueden agregar una celda y agregar una restricción de igualdad o de desigualdad o de otro tipo de restricciones que no vamos a considerar. ¿Ok? Porque son problemas que se llaman de otra forma, que es como que es lo que se llama optimización entera. Hay otros problemas que no corresponden a lo que estamos analizando y se van de nuestro alcance. Pero bueno, entonces, ustedes van a resolver un problema de minimización con restricciones usando MATLAB y usando Excel. ¿Qué problema tienen que resolver? Hay dos ejercicios. No tienen que resolver los dos. Van a resolver uno y solo uno de los dos. Bueno, lo que pasa es que hay unos que son ingenieros químicos y a lo mejor les parece más bonito este y a lo mejor otros son ingenieros mecánicos y parece, uno de ustedes es ingeniero mecánico, pero les parece mejor este problema, que es el de la compresión. Entonces, bueno, dependiendo del problema que ustedes quieran, pueden elegir uno o el otro. Y yo lo que les voy a dar es la función objetivo, f, junto con sus restricciones. Y yo les estoy dando, yo, como siempre, yo hablo mucho y explico demasiado y a veces eso confunde. Pero yo les estoy dando para este problema la función objetivo y sus restricciones y ustedes van a poder hacer la optimización utilizando lo que acabo de explicar, pero en vez de hacerlo manualmente, tienen que hacerlo con MATLAB o con Excel. O con MATLAB y con Excel, porque no es uno y el otro. No es uno o el otro, perdón. Es uno o el otro. A pesar de que no tienen que hacer la optimización a mano, sí tienen que calcular la ecuación de, el lagrangiano. Tienen que calcular el lagrangiano. Y aquí les estoy mostrando cómo lo haría. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es identificar las variables, qué es lo que van a minimizar y cómo va a terminar escrito el problema, de forma que esté bien ordenado. Tienen que revisar la forma de las restricciones, de que tengan las restricciones en la forma adecuada. Y yo les voy a pedir que escriban el lagrangiano con la expresión. Y entonces, para esta expresión, por ejemplo, el lagrangiano es este. O sea, tiene una sola restricción de igualdad, por lo tanto tiene un solo lambda, y tiene una sola restricción de desigualdad, y por lo tanto tiene un solo u. Luego tiene que buscar el gradiente del lagrangiano. El gradiente se hace solamente respecto a la variable, a las variables x, o sea, no se hace respecto a los... Bueno, en realidad sí se hace, pero ya eso es parte de las condiciones de Karuskun-Tucker. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente hallar el gradiente respecto a x y esto nos va a quedar una expresión que vamos a igualar a cero y vamos a tener que reescribir todas las condiciones para que quede algo así. O sea, lo que ustedes tienen que hacer con el ejercicio es primero escribirlo de esta forma. Nada de esto es necesario en MATLAB ni en Excel, pero escribirlo de esta forma porque a pesar de que no lo vamos a hacer de forma manual, ustedes deben conocer cómo debe escribirse el problema en términos de lo que tenemos en el ejercicio. Este problema tiene una sola variable, el primero, y el segundo tiene dos variables. Perdón, tiene tres variables, presión, temperatura y concentración. Tengan cuidado con este problema. Si eligen el tercero, a lo mejor lo eligen hacer porque no porque sea más difícil, sino porque como es más difícil, tal vez aprendan más. Al final les estoy dando la oportunidad de que ustedes lo elijan en función del tiempo que tienen disponible y otras cosas. Pero tengan cuidado con este problema porque aquí una de las variables ya se llama X. Entonces esto a veces confunde a la gente, ¿no? X es concentración. Y bueno, es lamentable que en química se utilice, bueno, no es lamentable, pero es un inconveniente que en química se use la X. Aquí creo que X no es una concentración, es una fracción, para ser sincero. Sí, es la fracción de humedad. Bueno, la fracción es una concentración. Entonces, antes de comenzar a trabajar, cambien la P por otra variable, la T por otra variable, tal vez Y1, Y2 y Y3, para que no les confunda esta X con la otra X que utilizamos en toda la notación. ¿Está bien?
O sea, es un consejo si eligen trabajar con esto. Y yo les doy cuáles son las variables y cuál es la aproximación inicial. Y entonces deberán elegir solo un problema de los dos considerados. Ahora coloqué todas las instrucciones en un solo archivo en vez de colocarlo en dos. Para el problema A, considera que la variable del problema es MA y para el problema B, considera que las variables del problema son P, T y X. Tienen que escribir el lagrangiano. Esto no requiere resolver ninguna ecuación, sino escribir la expresión siguiente. Tienen que escribir el gradiente del lagrangiano, no tienen por qué expresarlo en forma vectorial y tienen que escribir las condiciones KKT, como se muestra. Y luego, en la notación que estamos considerando. Y luego tienen que resolver el problema a través de MATLAB y a través de Excel. ¿Ok? Entonces esta tarea es relativamente sencilla porque, bueno, las lecturas, porque van a ver, entonces luego ya ustedes saben qué es lo que tienen que entregar, si lo van a hacer en Excel o en MATLAB, tienen que entregar unos resultados, habrá varias variables o una o tres. Vamos a suponer que MATLAB es el que tiene el resultado correcto. Esto es una suposición, no les estoy dando la solución exacta. Vamos a suponer que MATLAB es el que le está dando el resultado correcto y entonces calculan el error porcentual de Excel respecto a MATLAB. Y tienen que hacer una presentación. Esta es esta actividad y esta parte del contenido. En realidad es sencillo, pero como verán, van a tener muchos recursos que ver en esta oportunidad. Y esto nos lleva a por qué ver todo esto de optimización. Todo lo de optimización que hemos visto, optimización con restricciones y sin restricciones, o sin restricciones y con restricciones en ese orden. Bueno, es interesante para ustedes, sirve para procesos, sirve para otras áreas que no son de procesos, eh, en general, pero no resuelve el problema que nosotros tenemos. El problema que nosotros tenemos es de control. Y el problema que tenemos es que todas las variables cambian con el tiempo. Entonces, a menos que nosotros decidamos, que eso puede hacerse, y en efecto se hace, decidamos hacer una optimización en cada instante de tiempo, el problema, y aún así eso no resuelve el problema que nosotros tenemos, el problema es más serio, porque a ustedes no les interesa la optimización en un punto del tiempo. A ustedes les interesa conseguir el mejor camino posible para que un sistema pase de un estado a otro. Bueno, por ejemplo, y vamos a explicar por qué esto es importante. Hay muchos sistemas reales que requieren optimizar trayectorias en el tiempo. Si ustedes tienen un vehículo que es conducido automáticamente, o bien no es conducido automáticamente, pero ustedes quieren llegar de un punto A a un punto B, o quieren minimizar, o quieren enviar el vehículo de un punto A a un punto B. Por ejemplo, ustedes quieren enviar un cohete de la Tierra a la Luna. Bueno, este punto A y el punto B no tienen por qué estar en una recta, ¿no? Ustedes quieren minimizar cuánta energía quieren gastar, o ustedes quieren hacer el control de un proceso industrial en general. Bueno, a veces el camino no es obvio. Un problema, para que entiendan esto de lo del guiar un vehículo de un lugar a otro como un cohete, un problema para lanzar un cohete que vaya de la Tierra a la Luna y luego regrese, es que una vez que el cohete se levanta del suelo 1 milímetro, ya ustedes no tienen acceso a introducir más combustible dentro del cohete. Entonces, el viaje que vayan a hacer tiene que gastar la menor cantidad de combustible. La menor posible. Porque además, cada gramo que ustedes colocan en el cohete les cuesta más combustible. Y esto genera un problema, algo que se llama la ecuación del cohete. Y es que ustedes necesitan más combustible para poder mover más combustible. O sea, el hecho de agregar más combustible implica que necesitan más combustible para poder mover ese combustible que han agregado. Y como están agregando más combustible, necesitan más combustible aún. Entonces, el incremento de la cantidad de combustible no es una cantidad lineal, no crece linealmente, sino crece exponencialmente. Entonces, bueno, esto, ese es un problema, o ese fue un problema, y eso es un problema clásico que se habla cuando se habla de control óptimo, de cómo
poner un cohete en la Luna y regresarlo a la Tierra con la menor cantidad de combustible posible. Entre otros tipos de problemas. Podemos pensar en otros problemas como, bueno, yo tengo un presupuesto y quiero gastar la menor cantidad de energía eléctrica, o tengo un presupuesto o tengo una capacidad en un intercambiador de calor o en la caldera y quiero gastar la menor cantidad de combustible en la caldera porque tengo una capacidad. O bien, yo quisiera que el recorrido sea el más corto posible o gastar el menor tiempo posible. Hay múltiples formas de analizar. Estos problemas no se resuelven en un instante. Para ustedes saber cuál es el consumo, el menor consumo de energía en el trayecto, ustedes tienen que no solamente elegir cuál es el menor consumo de combustible, también tienen que elegir cuál es el mejor trayecto, o sea, cuál es el mejor camino que van a seguir. Entonces, tienen dos problemas, uno de ellos, bueno, ambos, pero uno de ellos, que es la trayectoria, puede cambiar de una trayectoria a la siguiente. O sea, pueden tener múltiples trayectorias diferentes y tienen que analizarlas todas a la vez. Bueno, esto nos lleva de un problema estacionario o estático a uno dinámico donde la planta está descrita a través de un conjunto de ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, como sea. Bueno, x punto es igual a una función que depende de los estados de la entrada y del tiempo. Y naturalmente depende del tiempo porque esto es una ecuación diferencial. Bueno, entonces aquí vamos a extender. A mí me parece lamentable cuando comencé a estudiar control óptimo, y esto sí, la palabra correcta es lamentable, que en pregrado uno no estudia nada de esto, excepto estudiantes en particular que están resolviendo problemas por lo menos los estudiantes de física pura, de física pura o de algunas áreas en particular, la mayoría de los estudiantes de ingeniería no estudia el concepto del funcional. Y esto, después que lo aprendí y que vi la utilidad de todo esto es un área del cálculo que, que era completamente desconocida para mí, a pesar que no utiliza ningún concepto desconocido para mí. Pero la idea de cómo se trabaja y la forma como se resuelven los problemas era es novedosa, a pesar de que ninguna de las herramientas que se utiliza requiere saber algo nuevo de cálculo. Por eso me sorprende que esto no se explique en pregrado cuando es tan útil. Por supuesto, hay muchas universidades, hay algunas universidades que posiblemente tengan esto, pero en general, en ningún lugar del mundo se habla del funcional y del análisis. Esto se llama cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es una rama del cálculo y no sé por qué no se explica, sino hay que estudiarlo a nivel de maestría, entonces, o de doctorado posterior. El cálculo de variaciones es una extensión del cálculo que no trabaja sobre funciones, sino sobre funcionales. La diferencia entre una función y un funcional es que, y nuevamente en la lectura fundamental de este tema, la introducción al control óptimo, van a conseguir un poco más de esto. La diferencia, yo no voy a explicar mucho acerca de las funciones, porque ustedes han trabajado con funciones desde que estaban en primaria, eh, vamos a decir, para ser más formal, desde secundaria, la diferencia entre las funciones y los funcionales es que ustedes en una función, la variable, ustedes le introducen un número o un vector, que es un conjunto de números, y eso les devuelve un número. Un número puede ser complejo o lo que sea. Una función vectorial, por ejemplo, ustedes introducen un vector y les regresa un número. O bien les puede regresar un vector, pero no les regresa una función. O sea, una función no produce como salida una función, produce como salida un número o un vector, un conjunto de números, una matriz, lo que sea. Pero produce un escalar, o sea, produce un objeto que es constante. O sea, una, un- una constante en la dimensión que sea. Sin embargo, un funcional es una expresión que en vez de recibir números, recibe funciones. Es una expresión que
lo que hay que introducir son funciones de su propia variable y le asigna a cada función un número. Entonces, por ejemplo, una integral es un funcional, puede verse como un funcional. Si ustedes tienen una expresión b que recibe funciones de x, entonces, bueno, ustedes introducen aquí una función de x, esto da una expresión y ustedes hacen la integral y esto les da un número. O bien pueden tener otro tipo de evaluaciones, que uno introduzca una función y calcule el valor de la función en el tiempo x, en un tiempo específico. O sea, ustedes tienen especificado o en un valor específico. Digamos en el tiempo, el valor final, el valor de estado estacionario. Ustedes pueden tener una función cualquiera, un funcional que ustedes introduzcan dentro de, pero una función que ustedes introduzcan dentro de un funcional y les dé el valor final. Vean que ustedes introducirán siempre funciones y siempre les va a dar un número. Entonces, esta idea es muy fácil de comprender porque nosotros estamos acostumbrados a ver las integrales. No solamente estamos acostumbrados a verlas, nosotros sabemos que podemos cambiar el argumento de la integral por otra y tenemos algunas expresiones que se utilizan para eso. Y hay cosas como la longitud de una curva, que, la superficie de una región, que se estudian en cálculo 1, que son literalmente funcionales y uno no lo ve y no lo analiza como un funcional. ¿Por qué es importante el funcional? Bueno, la primera expresión que está aquí arriba determina cuál es el diferencial de una función f. Para ustedes derivar o hallar el diferencial de una función f, ustedes hallan la derivada parcial de la función f respecto a la variable t o a todas las variables que tenga, pero supongamos que la única variable que tiene es t, y luego multiplican eso por dt. Si ustedes tienen una función de varias variables, entonces hallan la derivada de f respecto a t1 multiplicado por el diferencial de dt1, es lo que se llama el diferencial total, ¿no? La derivada de f respecto a t2 multiplicado por el diferencial de t2 y así conseguimos el diferencial de una función diferencial. Bueno, aquí ahora nosotros vamos a proponer la idea de la variación. O voy a comentarles la idea de la variación. La variación no se calcula para funciones, sino para funcionales. Y va a ser la derivada del funcional respecto a su argumento, que es una expresión para la función, multiplicado por lo que se llama como la variación de la función. Vean. Primero, notación. Nosotros hablamos o utilizamos la letra D para hablar del diferencial. Aquí utilizamos, para hablar de derivada parcial, una letra D como estilizada. ¿Ok? Y para hablar de derivadas parciales. Estas son letras D, a pesar de que no parece que uno puede pensar que es otra letra, esto es una letra D con el tema de la notación. Con el tema de la notación en la variación, lo que se usa es la letra delta, letra griega delta. Entonces, se sigue utilizando la letra D para hablar de la derivada parcial, pero se utiliza la letra delta para hablar de una variación. Entonces, nosotros derivamos J respecto a X por la variación de X. Vean que este D que estamos aquí colocando, este dt es un número infinitesimal, pero es un número. Mientras que este delta, esta variación, no es un número, es una función. Como es una función, puede recibir infinitos valores de t. O sea, ustedes pueden calcularla, tiene un dominio, tiene un rango, tiene una gráfica, tiene todo lo que ustedes pueden analizar de una función. Así que esta variación de x es una función y como tal se comporta diferente a como es un diferencial. Vean, y eso lo coloco aquí para remarcarlo, que el diferencial, perdón, la variación de x es una función, mientras que el diferencial de x es un número. ¿Ok? Bueno, aquí ahora les muestro unos funcionales. Los funcionales se suelen utilizar para determinar índices de desempeño. El índice de desempeño ahora se le dicen métricas. A mí me gustaba más cuando se le decía índice.
Ahora lo moderno de hablar de métricas, eso es por los negocios. Pero los índices de desempeño, así se conocen en el área de control, miden cómo está funcionando un sistema de control. Por ejemplo, si yo tengo, esto es un funcional que para cualquier función devuelve la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. O sea, el argumento de la función, esto es 1, el de funcional, perdón, es 1. Si yo lo que quiero es un sistema de control en tiempo óptimo, yo lo que intentaría utilizar para describir ese problema es un funcional que me permita calcular el cambio del tiempo. Y este es el que más se utiliza. Si yo quiero un sistema de control que tenga un gasto de combustible mínimo, entonces el funcional que se suele utilizar es la entrada, que la entrada es combustible, o si es movimiento, lo que sea que ustedes estén utilizando, pero el valor absoluto de ello. Si ustedes están hablando de un vehículo, no importa si van hacia adelante o hacia atrás, hacia donde vayan, de la posición del pedal, no importa si es para ir hacia adelante o hacia atrás, bueno, el pedal, ustedes no pueden cambiar la dirección, pero supongamos que se pudiera, aunque no importa cuál sea, lo que importa es la dirección pero lo que importa es el valor absoluto de esa posición. Entonces, naturalmente, esto nos va a decir cuánto es si U es el combustible, nos va a decir cuánto es el gasto de combustible desde el tiempo inicial hasta el tiempo final y es un número. Si yo hago un proceso para minimizar esta cantidad de combustible, entonces esto tendrá el valor mínimo posible y estaré utilizando la menor cantidad de combustible. Si lo que tenemos es un problema de distribución de energía eléctrica, yo aquí en Madrid no, en Madrid, no sé dónde saqué Madrid, en Sevilla hemos tenido en la última semana 6 apagones, pero no 6 apagones, o sea, 6 fallas del sistema eléctrico. Se nos ha ido la luz porque estamos en verano, hace mucho calor y de noche, como a las 10 11 de la noche, bueno, se va la luz, pero no a todas las casas, ni en todas las calles ni nada, sino como a 2 o 3 manzanas que deben estar conectadas a la misma planta de distribución de electricidad. Y hay un problema ahí con una fase que parece que debe ser que tiene la resistencia no es adecuada para el gasto de energía, la impedancia, qué sé yo, ustedes saben más de electricidad que yo. Yo conozco lo básico como para decirles que aquí lo que hay es un problema de distribución de energía. Nosotros necesitamos un gasto de energía de todas estas casas que no es necesario nunca, sino en verano, y el sistema no puede suministrarlo porque se baja. Ustedes saben eso que pasa en las plantas eso no se llama planta de distribución, no es aquí no se usa eso, bueno, sí se usa, pero no es ¿cómo es que se llama eso en Venezuela? Se me olvidó el nombre. No es lo que está colgado en los postes que es circular, Transformador. no es Un transformador. un transformador, correcto. Debe ser una planta de transformación. Y una de las líneas no tiene la impedancia adecuada y nos quedamos sin luz. Nos hemos quedado sin luz ya 6 veces en los últimos 15 días. Desde las 11 de la noche como hasta las 3 o 4 de la mañana. Se dice fácil. Esto es una tangente que no explica mucho. Pero ya que comencé a mencionarlo, se dice fácil, pero bueno, imagínense una temperatura de 40 grados cuando ustedes intentan dormir, de 38 grados, cuando están intentando dormir, no pueden usar ventilador, no pueden usar nada porque no hay luz. Entonces, bueno, un problema. Pero el tema es, en particular, que si uno tiene un sistema de control y quiere suministrar la energía mínima, bueno, ustedes saben que la potencia que ustedes están suministrando, si estamos hablando de energía eléctrica, la potencia es proporcional al cuadrado de la corriente eléctrica. La potencia es I cuadrado por R. Bueno, una forma de escribirlo es, si esta es la entrada de potencia eléctrica, si ustedes quieren suministrar menor cantidad de corriente, bueno, multiplican la corriente por la resistencia. Es más fácil escribirlo como una forma cuadrática. Por eso hablamos de formas cuadráticas, porque nos interesa tener las formas cuadráticas para este problema,
para este y para otros. Más fácil escribir la forma cuadrática. En vez de escribir cada elemento iésimo de esta sumatoria, describámoslo así, que además lo sabemos calcular, sabemos cómo representar R, y si R es semidefinida positiva, este término siempre será positivo y J será una energía, ¿no? O sea, si la matriz R es semidefinida positiva, J literalmente representa o la energía o una cantidad proporcional a ella. Y sabemos cuánta energía estamos consumiendo y podemos minimizarla. Si lo que queremos calcular es la posición final óptima, bueno, la posición, vean que aquí no estamos usando integrales. No es necesario tener un integral para hablar de un funcional, pero bueno, la expresión funcional que estamos utilizando lo que hace es evaluar la posición en el tiempo final. Bueno, y lo que se está calculando aquí es como la distancia al origen. Y tal vez queremos es que esto esté lo más cerca posible del origen, donde el origen será el lugar a donde queremos llegar, ¿no? O en general, lo que nosotros hacemos es describir una medida numérica expresada en función de los estados, que son X, de las entradas, que son U, y bueno, en función a esto, para una planta, por supuesto el tiempo que está descrito en la integral, en función a esto, que es una planta, podemos escribir una cantidad que convierte el estado y la entrada eh, con todo su recorrido en un número. Y de igual forma, si queremos ser más generales, porque aquí estoy suponiendo que X es un vector y esto es cuadrático, y F también es una perdón, F, R y Q son funciones, son matrices cuadradas. eh, F tiene que ser, bueno, F en realidad es libre, pero debería ser definida positiva, semidefinida positiva, perdón. R es semidefinida positiva y Q es definida positiva. Podemos tener una forma más general aún, donde en vez de utilizar formas cuadráticas, tengamos una función, simplemente. Una función que describe a la cantidad que tomando las variables del sistema e introduciéndolas en ella nos dé un número que nos permita representar al sistema y nos dé un mecanismo para optimizar el problema. Esto se convierte en algo que se llama el problema de control óptimo o el problema de bolsa. El problema de bolsa es el problema más general de control óptimo, donde tenemos un modelo de una planta que, o sea, sus estados dependen de los propios estados, la derivada de los estados dependen de los propios estados, dependen de las entradas y dependen del tiempo, donde obviamente cada uno es dependiente del tiempo, excepto el tiempo. Eso se los he dicho múltiples veces. Nosotros siempre sabemos que todas las variables son dependientes del tiempo, a pesar de que no lo escribamos, pero aquí queda claro que todo es dependiente del tiempo. Bueno, lo que nosotros queremos es minimizar este funcional. Para minimizar el funcional, lo que nosotros queremos hacer es calcular U, la U óptima, que causa que los estados óptimos sigan una trayectoria tal que se minimice el índice. Eso es lo que significa elegir U, porque los estados dependen de la elección de U, tal que eh, esa entrada hace que este funcional sea mínimo. De otra forma, si hablamos de un sistema lineal, que es más sencillo, digamos que el sistema está descrito por una matriz A y una matriz B, que son la matriz de estado y la matriz de entrada, un sistema lineal, bueno, entonces tenemos este sistema lineal, yo quiero conseguir U tal que el par de X y U, porque X depende de U, como ya lo saben, haga que este funcional sea lo más mínimo posible, o sea, se minimice. Entonces nosotros queremos conseguir U. Aquí pareciera que X fuera una entrada, pero X depende de U. A pesar de que, bueno, sí, X, a pesar de que aquí pareciera que fuera libre, bueno, obviamente no es libre, pero para calcular X necesitan U. Y lo que queremos es buscar U, y U son varios valores en el tiempo, es una trayectoria. Entonces,
Esto requiere escribir, como hace un momento les hablé del lagrangiano, esto requiere escribir algo que se llama hamiltoniano. El hamiltoniano también puede utilizarse para resolver problemas de optimización con restricciones, pero no es la formulación más convencional. Pero el hamiltoniano, bueno, generaliza el problema que nosotros queremos resolver. Entonces, digamos que tenemos una planta X, un sistema de ecuaciones diferenciales. Recuerden, X puede tener n variables, ¿no? X es un vector y puede tener n variables. Y vamos a suponer, y disculpen el tamaño de esta lámina, ¿no? Lo que quiero mostrarles es cómo se verían las condiciones de Karush-Tucker en este problema. No se llaman condiciones de Karush-Tucker, se llaman de otra forma. Eh, Ustedes tienen este funcional. Y además, como tienen una ecuación diferencial, deben tener unas condiciones iniciales. Entonces, para este problema, uno escribe el hamiltoniano, que es afín al lagrangiano. Vean que tiene un multiplicador de Lagrange, unos multiplicadores de lambda, y se le llaman multiplicadores de Lagrange, por cierto, a pesar de que es el hamiltoniano. Y aquí vean que lo que estamos utilizando es la función que está dentro del funcional j. O sea, esto es una expresión, pues, v, que depende de cómo se introduzcan los parámetros. Y además estamos colocando la función f que describe al sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces el hamiltoniano no es simplemente tomar la ecuación diferencial, sino que hay que hacer una construcción. Hay que hallar otras cosas que son la derivada de h respecto a las entradas, hay que derivar h respecto a u, y eso tiene que ser 0. Hay que hallar todas las derivadas de h respecto a los estados, y eso tiene que ser igual a la derivada de lambda, aquí lambda es dependiente del tiempo. La derivada de h respecto a lambda, eso tiene que ser x. Esta es la ecuación de lo que se llama ecuación de los estados. Cuando uno deriva lambda, h, perdón, respecto a lambda, obtiene esto nuevamente. Si se dan cuenta, si ustedes derivan h, imagínense que no hubiera sin un solo término. Si ustedes derivan h respecto a lambda, queda f. ¿Correcto? Entonces queda que la derivada de h respecto a lambda es igual a x punto. Ok, f es igual a x punto, que es lo que está escrito aquí arriba. Bueno, estas condiciones son muy parecidas a las condiciones de Karush-Tucker, más son afines, son como la extensión lógica de utilizar el mismo procedimiento, pero cuando uno intenta describir el problema con funcionales en vez de con funciones. Y bueno, inconvenientemente aparecen un conjunto de otras condiciones que aparecen debido a que estamos hablando de un sistema que está descrito por una ecuación diferencial. Tenemos condiciones de frontera. Vean que cuando yo hablo aquí de h, me estoy refiriendo al hamiltoniano. Cuando hablo de s, me estoy refiriendo al término independiente en esta notación específica para el índice de desempeño. El problema de bolsa y la forma que estoy presentándoles a ustedes, hay otras expresiones para escribir el índice de desempeño del problema. Este problema es, como este problema es uno de los más generales que existe, siempre se escribe o se suele escribir de esta manera y no de otra. Y como se suele escribir de esta manera y no de otra, siempre habrá una función que se llama S y siempre habrá una expresión que se llama V, como se dice aquí en España. Entonces, bueno, si ese no aparece, ese vale 0 y este término no aparece dentro de este sumando, ni este otro, porque obviamente es 0. Pero lo que quiero indicarles es que aunque a ustedes se les puede ocurrir otra forma de escribir el índice de desempeño, este es lo suficientemente general para que la mayoría de los problemas se escriban así. Esta solución, que es conocida como el formalismo hamiltoniano del problema de control óptimo, es lo que se conoce como el principio del mínimo de Pontryagin. El principio del mínimo de Pontryagin no es la solución, es una metodología para utilizar esta solución. Es decir, el principio del mínimo de Pontryagin les da una secuencia de pasos que ustedes tienen que seguir utilizando estas ecuaciones
para hallar la solución del problema de control óptimo. Como ustedes pueden imaginarse, esto nunca puede resolverse. Sí se puede en algunos casos, pero nunca, digamos, para exagerar, nunca se puede resolver este problema de forma explícita, es decir, a través de expresiones, de integrales, de forma general. Este problema es muy complicado para resolverlo utilizando expresiones cerradas, pues, digamos, hallando las integrales, porque, bueno, el problema se convierte, que no está escrito aquí, pero el problema se convierte en una ecuación, en un conjunto de ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Y para resolver las ecuaciones diferenciales, bueno, hay que resolver las ecuaciones diferenciales que son no lineales. Y a pesar de que el sistema sea lineal, las ecuaciones diferenciales son no lineales. Y bueno, este problema no es sencillo de resolver. Entonces, en la mayoría de los casos, excepto algunos muy puntuales, que son prácticamente los mismos ejemplos en todos los libros, en el cual si uno cambia un poco la ecuación, ya el problema no se puede resolver de forma analítica, digamos, sí es posible resolverlo de forma numérica. Y en esta actividad que ustedes van a resolver, nuevamente ustedes tendrán que hacer la lectura para comprender un poco mejor lo que yo estaba intentando decir aquí. Hay ejemplos, están ejemplos resueltos, intento mostrar esas soluciones explícitas, esas soluciones eh, analíticas de estos problemas, las presento, voy mostrando todas las ecuaciones y demás en la lectura fundamental. Pero a pesar de eso, bueno, estos problemas se resuelven de forma numérica. Hay varias maneras de resolverlo de forma numérica. Em, Como lo que uno tiene, una manera es escribir todas las ecuaciones diferenciales y una vez que uno tiene las ecuaciones diferenciales, uno resuelve la ecuación diferencial de forma numérica. Eso es una forma, un acercamiento. Hay software específico para resolver problemas de control óptimo. Yo lo que vamos a hacer en la actividad asociada a este tema es que ustedes lo van a resolver con un método que, bueno, que tampoco es que lo inventé yo, pero con una solución que el código que van a utilizar lo inventé yo. Vean, ustedes tienen un sistema eléctrico. Esto es un sistema dinámico de un motor de corriente directa. Tienen una corriente, tiene una resistencia, tiene una impedancia. Esto no se llama impedancia, esto se llama, tiene una resistencia, tiene una inductancia. Y bueno, esto es un motor de inducción y el torque que se desarrolla por este sistema está dado es K, o el K del sistema, por la corriente eléctrica. Pero la corriente está dada bueno, por la ecuación de- de la ley de Kirchhoff de este lazo, ¿no? La corriente está dada por la ley de Kirchhoff y además ustedes pueden calcular, esto tiene una inercia y la inercia tiene una constante de proporcionalidad. Bueno, digo, el torque que se genera es proporcional a esta K, que es la constante del momento de inercia, y también depende de la inercia del motor y depende de la corriente. Y lo que nosotros queremos hacer es arrancar el motor y llevarlo hasta una velocidad de 10 hercios en 7 segundos, de forma que la energía utilizada en el proceso sea la más pequeña posible. Ustedes pueden, y aquí tal vez con el problema va a quedar más claro qué es lo que queremos. Yo quiero que gastar la menor cantidad de corriente posible, energía eléctrica posible, y hacer que el sistema llegue a 62.8 radianes por segundo o 10 hercios en 7 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque el arranque para esto aceptable es de 7 segundos. Tal vez esto es un, un esmeril, es un sistema de, de mantenimiento y ustedes necesitan que esto en 7 segundos ya esté en su velocidad final. Pero además ustedes quieren gastar la menor cantidad de energía posible. Bueno, una forma de representar la energía en el sistema dinámico es, bueno, la corriente al cuadrado, la frecuencia al cuadrado y el voltaje al cuadrado. Este es
un número que debe ser proporcional a la energía que se haya gastado. Yo sé que es proporcional a la corriente, pero también tenemos que considerar la velocidad angular para la energía, porque no toda la energía está contenida en la corriente, también está contenida en la velocidad angular del objeto y en el voltaje que tengamos. El voltaje de entrada no es libre, ¿ok? O sea, ustedes pueden decir, bueno, si yo tengo infinito voltaje, no, yo quiero limitar cuánto es el voltaje que pasa por este problema. Entonces, al final, sin darle mucho explicación, esto es como la justificación de dónde viene el ejercicio, pero el problema al final es minimizar este funcional sujeto a estas ecuaciones diferenciales y a estas condiciones iniciales. ¿Ok? Vean que las condiciones iniciales que tengo es que es x1 y x2, esto arranca del reposo, pero yo quiero que cuando han transcurrido 7 segundos, x1 sea 21 y x2 sea 62.8. X2, o sea, x1 representa, ahora no me acuerdo qué fue lo que quería hacer yo con ese x1. Ah, es la velocidad angular. Perdón, la velocidad angular es el estado. Sí, la velocidad angular es el estado 2 y el estado 1 es la corriente eléctrica. Entonces, borré el comentario que decía que era lo que representaba la corriente eléctrica, pero bueno, en el punto final, la corriente debe ser, que vean que está aquí, que es la corriente final de la corriente. La corriente en el punto final debe ser de 21 amperios. Todos estos valores están inventados, ¿está bien? Es decir, yo tomé que, para que fuera fácil, que R1, K1, L1 y 1, y estos resultados son los que son como más fáciles de comprender. Entonces, no piensen que definí un problema que sea una aplicación verdadera. Es parecido a algo verdadero, pero al final todos los parámetros valen 1. Yo quiero implementar esto a través bueno, dependiendo de cómo se describe el problema, dependiendo de cómo esté descrito el funcional, es decir, si conocen el tiempo inicial, si conocen el tiempo final, que es eso que aparece aquí en condiciones de frontera. Si el tiempo final es libre, esto implica que hay que agregar una condición adicional. Si el valor final es libre, hay que agregar esta condición adicional. Si el tiempo final no es libre, entonces se conoce TF. Si el valor final no es libre, entonces se conoce XF. Eso es lo que estoy intentando indicar ahí. Bueno, y entonces yo les estoy suministrando un conjunto de plantillas, solamente vamos a utilizar una de ellas, que es la que se llama numérico caso 1, a pesar que les estoy suministrando 8, que les va a permitir resolver este problema de forma numérica. Pero ustedes van a tener que hacer como en el otro ejercicio todo lo anterior. Tienen que escribir el hamiltoniano, escribir la ecuación de control. La ecuación de control no es que la ecuación de control es que ustedes tienen que hallar mucho cálculo. Hay una ecuación que se llama ecuación de control en esta, que es la derivada del hamiltoniano respecto a u. O sea, los ejercicios ambos son bastante parecidos porque la idea es que ustedes escriban la representación del problema y luego lo resuelvan numéricamente con alguna herramienta. En este caso sería MATLAB. Resuelve para hallar u en función de los multiplicadores de Lagrange, también llamados coestados. Escribe la ecuación de estados y la ecuación de coestados y sustituye por todas las referencias de u. Esto es para seguir, estos son los pasos que habría que utilizar para utilizar el método, el principio del mínimo de Pontryagin, que es la forma de resolver problemas de control óptimo. Por lo menos en este punto inicial, porque ustedes dirán, bueno, si ya lo vamos a resolver en la segunda clase, ¿qué queda para las demás? Bueno, eh, estamos nada más dando una introducción porque vamos a analizar otras cosas, ¿no? Pero bueno, queremos implementar el sistema de control óptimo en la plantilla, resolverlo a través del método que yo estoy suministrando y hacerlo en Simulink. Vean, yo les estoy suministrando este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques no se parece al que está en la lectura, ¿ok? En la lectura yo hago otro diagrama y en los videos hago otro diagrama. Pueden utilizarlo como quieran. Aquí es fácil de usar cuando ustedes tienen una representación en espacio de estado, porque si lo tienen en espacio de estado, este diagrama de bloques
es muy fácil de escribir, está directamente en Simulink, uno lo puede agregar y uno escribe sus matrices. Y el problema que nosotros tenemos es lineal. Vean que esto es una matriz que es menos R sobre L 0, K sobre I 0, esta es la primera matriz, y la matriz de entradas es 1 sobre L arriba y 0 abajo. Bueno, entonces esto es un sistema de espacio de estado, fácil de representar. El control que nosotros estamos haciendo se llama control óptimo, pero es mentira de que esto es control a lazo abierto. Nosotros no hemos llegado al control en lazo cerrado óptimo. Vean que el control en lazo cerrado óptimo requiere que los estados se calculen a partir de las entradas, que las entradas se calculen a partir de los estados. Entonces, conseguir la trayectoria óptima no es intuitivo de la forma de cómo está planteado el problema. Aquí el problema hay una variable independiente. Entonces, para llegar allá necesitamos hacer unos pasos más. Nuevamente, nosotros nos vamos a dar la dirección, para la deducción de dónde vienen las soluciones, pero vamos a utilizarlas para obtener la solución. Vean que una vez resuelto el problema con el método, con la plantilla que yo les doy, eso les da cuál es la entrada de lazo abierto que ustedes van a introducir en la planta. Entonces, conociendo ese comportamiento de esa entrada, ustedes la introducen en la planta y les muestra cuánto vale el índice, les muestra cuál es la trayectoria de todos los estados y ustedes ya pueden graficar los estados. Ya lo entenderán mejor cuando lo estén haciendo y cuando vean los videos. Pero como es un control de lazo abierto, bueno, ustedes lo que tienen es una secuencia de valores de U en el tiempo. Esa secuencia de valores de U es lo que hay que introducir en ese sistema para gastar la energía mínima. Para el caso de un esmeril, tiene todo el sentido del mundo que ustedes lo que le introduzcan es una secuencia bueno, de cómo debe ser la entrada, que en este caso es la corriente, cómo debe cambiar la entrada, para lograr que se alcance el estado final con un gasto de energía tal cual como está definido, porque esto no es una energía, esto es una definición que hice yo arbitrariamente. Pero para alcanzar esto de forma razonable, perdón, con un gasto en realidad lo que estoy haciendo aquí, para que quede claro, es, yo quiero que tanto X1, perdón, como X2, como U, eso es lo que estoy buscando aquí, tengan los menores valores posibles durante todo el tiempo. Entonces, el tiempo es de 0 a 7, el tiempo no es hasta infinito. Yo quiero que X1 sea muy grande mientras X2 es muy pequeño, y que X2 no sea muy grande mientras X1 es muy pequeño. Por eso, al sumarlos cada uno elevado al cuadrado, cada uno aporta a la suma total dentro de la integral y eso previene que las dos cantidades crezcan mucho sin que la otra haya cambiado. Y lo mismo con la entrada, porque por eso al minimizar la suma de cada uno, estamos pidiéndole a cada uno de los valores que se mantengan el menor posible. A pesar de que no, bueno, esta es una intuición que eventualmente irán desarrollando de cómo se interpreta y tampoco es uno de los objetivos del curso, pero es algo que es interesante y que ustedes posiblemente lo vayan a utilizar cuando estén haciendo sus trabajos de grado. Cuando estén haciendo sus trabajos de grado, ustedes van a tener que medir de alguna forma el desempeño del lazo que ustedes estén trabajando y entonces ustedes van a tener que definir cómo van a medir el desempeño. Así no lo quieran minimizar, pero si ustedes quieren comparar dos sistemas de control, uno de los mayores, de los casos más frecuentes de los trabajos de grado. Si ustedes quieren comparar dos sistemas de control, tienen que elegir cómo lo van a comparar. Y la mejor manera de comparar es a través de un índice. Entonces uno elige un índice que permita observar qué es lo que uno quiere comparar. Y además, cuando uno está haciendo diseño, y si lo está haciendo con control óptimo, uno lo que quiere es elegir adecuadamente cuáles son los parámetros que van a servir de restricciones y cómo determinar esas restricciones. Eso sí es parte de uno de nuestros objetivos,
en el futuro, cuando estemos viendo la parte de control por alimentación, sí nos va a interesar entender claramente cómo construir un funcional, porque el funcional nos va a decir qué va a ser el control, el sistema de control, enlazo cerrado. En cualquier caso, el problema, aunque no se resuelve con las mismas herramientas que se utilizan para resolver el control estático, el problema se resuelve con herramientas que están inspiradas y que son semejantes, por lo menos de las ecuaciones, que el problema de control, pero que el problema estático. Entonces, este es el motivo por el cual yo enlazo estas dos tareas juntas y estas dos lecturas juntas, es porque a pesar de que la metodología para resolverlos es intrínsecamente diferente, uno es una ecuación diferencial, otro no, por lo tanto utilizan una teoría de solución diferente, la descripción del problema y sus ecuaciones son, bueno, ampliando la definición de la palabra, iguales. O sea, los dos problemas se plantean semejantes para ser un poco más preciso con el lenguaje. El problema se plantea de la misma forma, se escribe en lagrangiano o el hamiltoniano, se utilizan multiplicadores de Lagrange y demás. Algo que no he comentado es las restricciones de desigualdad. ¿Ok? Nosotros podemos tener restricciones de desigualdad en el sistema de control. Eso es un problema que no vamos a analizar en este curso, por lo menos en este momento. Las restricciones de desigualdad es un reto superior, hace falta otra cosa y para eso el problema se resuelve a través de una secuencia de soluciones del problema de control óptimo. Y hay que hacerlo múltiples veces hasta obtener la convergencia. Entonces no es un problema sencillo en ningún caso y no lo vamos a considerar. Hay siempre formas de garantizar la, la presencia de desigualdades a través de un manejo adecuado de las variables. O sea, uno introduce otros nuevos estados, uno introduce otras ecuaciones de igualdad que permitan representar la desigualdad de forma indirecta. ¿Ok? No se va a resolver exactamente el problema que uno quiere, pero es mejor que intentar resolver el problema con desigualdades, con desigualdades, sí, con ecuaciones de desigualdad. Aquí el problema está en que, en que cuando ustedes intentan escribir una restricción de desigualdad para un sistema transitorio, ustedes pueden escribir una desigualdad como una comparación entre dos funciones, ¿no? Entonces, eso es un problema. Entonces, o sea, obviamente no será una ecuación que se compara con un número, será una ecuación que se compara con otra ecuación, o sea, una solución, una fórmula, una función que se va a comparar con otra función. Entonces, para eso hay algunas técnicas que no tengo pensado analizar, pero hay algunas técnicas para cómo incluirlas dentro del problema y hacer una reducción de la complejidad del problema. Ok, eso es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Dígame si tienen algunas preguntas. Como les comenté en el principio, bueno, no tan en el principio, pero como les comenté antes, el- hay varias lecturas, son dos lecturas, la de control óptimo y la de optimización con restricciones. Y hay varios videos. Entonces, como son varios, creo que este va a requerir un poquito más de su esfuerzo. No me disculpo, pero se los comento para que sepan que tienen que ver algunas cosas más. Porque lo que no veía el razonable era explicar aquí cómo utilizar las herramientas y demás, porque yo no quiero hacer esta sesión muy larga y quiero que ustedes tengan tiempo de aprenderlo cada uno de forma separada, ¿no? Y en sus propios tiempos. Pero igualmente, como ustedes notaron, muchas veces algo que ocurre cuando uno está en la docencia
o por lo menos cuando uno está hablando de control, el problema general es muy complicado y uno luego comienza a analizar los problemas que son más sencillos. Y entonces el problema general, que es el que uno primero debe entender, porque todos los demás son simplificaciones de la solución de aquel, entonces no se pueden explicar sin haber explicado el general, eh, requieren un poco menos de esfuerzo. Entonces el problema general implica, bueno, soluciones analíticas y demás. Yo en el software que les estoy pasando, en las soluciones que se pueden utilizar en MATLAB, estoy utilizando no solamente la solución numérica, sino hay un toolbox no, hay unas soluciones, unas plantillas hechas para resolver problemas analíticamente, o sea, hacer todas las integrales, hacer todas las cosas de los problemas que aparecen y demás. Esas soluciones, bueno, esas ecuaciones a veces no sirven, ¿no? Esas plantillas a veces no sirven dependiendo de la complejidad del problema, porque eso lo que va a resolver es el problema dándole literalmente las ecuaciones analíticas de solución. El que siempre debería funcionar es el de soluciones numéricas. Pero la solución numérica también verán que tiene sus retos para este problema. Obviamente, para este caso, el problema es difícil, pero van a ver cuando comencemos a trabajar en el próximo tema, que esto se simplifica muchísimo cuando uno considera un sistema lineal. Se obtiene un problema que se llama el regulador lineal cuadrático, que es un problema, a mí me parece muy elegante, que yo lo utilicé en la resolución de mi tesis doctoral. Me parece un problema, una solución muy útil y que permite, bueno, hacer control en espacio de estados. Entonces nosotros vamos a continuar en el curso a partir del tema que viene. Vamos a comenzar trabajando en espacio de estados y vamos a hacer el control lineal cuadrático, vamos a hacer seguimiento cuadrático, vamos a hacer varias cosas que me parecen muy interesantes y que verán que una gran parte del problema es matricial, simplemente. Es escribir las matrices, elegir adecuadamente las matrices, resolver ecuaciones de matrices y esto pasa de ser ese problema analítico que hay aquí de resolver las ecuaciones diferenciales a un problema más matricial y como más terrenal, menos abstracto. Bueno, no sé si tienen algún comentario o alguna otra duda, considerando que obviamente yo nada más les mencioné los nombres de los teoremas en vez de mostrarles alguna solución o algo. eh, por supuesto que tendrán muchísimas dudas, pero por lo menos qué es lo que van a analizar y estudiar en este módulo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, yo considero que primero hay que revisar el plan El contenido, por y supuesto. después surgirán las dudas. Perfecto. Ahorita dice todo lo que dice, bueno, hay muchas dudas porque hay que revisar muchas cosas. Claro. Posteriormente Y, surgirá. y nuevamente, no quiero que esta tabla los confunda. Cuando esta es la solución que se obtuvo a través bueno, de muchos esfuerzos y años de investigación de la humanidad. O sea, esto requirió que Hamilton inventara el hamiltoniano. Bueno, hubo un conjunto de gente que trabajó en conseguir esta solución. Esto es una solución que tenemos nosotros hoy. Es muy fácil de tenerla en una tabla. Nosotros no vamos a analizar de dónde viene. Lo mismo que hice con la solución del problema de Karush-Tucker. Esto es una descripción de un problema que, bueno, tiene una demostración, pero que nosotros no vamos a analizar de dónde salió. Em, Esto deja algunos huecos, pero el uso les debería mostrar de dónde vienen muchas cosas y hacia dónde van esas cosas. ¿Está bien? Bueno, no tengo nada más que comentar por el día de hoy. Si no tenemos nada más, Nicéfalo, ¿ibas a decir algo? No, no. Ok, si no tenemos nada más, voy a finalizar aquí la grabación.